Grigori Rasputin. El nombre mismo intriga. Un susurro del pasado que aún resuena con poder y controversia. ¿Era un santo o un charlatán? ¿Un místico o un loco? Era una figura de contradicciones, un campesino que influía sobre los zares, un curandero autoproclamado que parecía deleitarse en el libertinaje. La vida de Rasputin fue una red enredada de fe y manipulación, poder y seducción, que finalmente condujo a un final violento y misterioso. Su historia es un cuento de hadas oscuro, una mirada al corazón de un imperio en ruinas y la perdurable atracción de lo desconocido. Rasputin sigue siendo un enigma, una figura envuelta en mitos y especulaciones. La historia de su vida se lee como una obra de ficción, llena de eventos extraños, experiencias místicas e intriga política. Era un hombre que entendía el poder embriagador de la fe y lo usaba con un efecto devastador. Jugó con las esperanzas y los miedos de una zarina desesperada, ganando una influencia sin precedentes sobre la corte rusa. Pero sus acciones finalmente contribuirían a la caída del mismo imperio que decía servir. Nacido en un pequeño pueblo de Siberia, Rasputin comenzó su vida como un campesino común, pero su búsqueda de la espiritualidad lo llevó a un viaje que cambiaría su destino y el de Rusia. Se decía que tenía poderes curativos, y pronto ganó seguidores que creían en sus habilidades místicas. Su influencia creció, y no pasó mucho tiempo antes de que llegara a la corte de los Romanov. A través de cartas y reuniones, Rasputin se convirtió en un confidente cercano de la familia real. Sus profecías y consejos influenciaron decisiones cruciales, tanto políticas como personales. Pero con el poder vino la oposición, y Rasputin se ganó muchos enemigos en la corte y más allá. Su caída fue tan dramática como su ascenso, culminando en un asesinato que sigue siendo objeto de especulación y misterio. Hoy, Rasputin sigue siendo una figura fascinante, un símbolo de la decadencia y el misterio de la Rusia imperial. Su vida y legado continúan inspirando debates y capturando la imaginación de generaciones. Nacido en las tierras congeladas de Siberia en 1869, la vida temprana de Grigori Rasputin fue dura e implacable. El vasto y desolado paisaje parecía reflejar la confusión interna del joven. Era un alma inquieta, propenso a ataques de fervor religioso y a arranques de violencia. Era una figura contradictoria, capaz de gran bondad y crueldad impactante. Fue en este entorno implacable que Rasputin afirmó haber recibido su primera visión divina. Los detalles de esta experiencia están envueltos en misterio, transmitidos a través de susurros y folclore. Algunos dicen que se encontró con un santo errante, un starets, que reconoció el potencial del joven Rasputin para el bien y el mal. Otros afirman que fue testigo de una luz cegadora, una manifestación de lo divino que lo cambió para siempre. Cualquiera que sea la verdad, esta visión marcó un punto de inflexión en la vida de Rasputin. Abandonó a su familia y su vida anterior, embarcándose en una peregrinación para buscar la iluminación espiritual. Vagueó durante años, viajando de monasterio en monasterio, sumergiéndose en textos religiosos y buscando la guía de hombres santos. Fue durante este periodo que Rasputin perfeccionó sus habilidades como predicador y sanador, cautivando a la gente con su carisma y aparente habilidad para aliviar el sufrimiento. Su reputación creció, extendiéndose de boca en boca, llevada por los vientos de una Rusia cambiante. A medida que su fama se extendía, Rasputin atrajo a un grupo de seguidores devotos, fascinados por su carisma y sus supuestas habilidades sobrenaturales. Las historias sobre sus poderes y su conexión con lo divino se convirtieron en leyendas, alimentadas por la imaginación popular y el deseo de creer en lo extraordinario. Se decía que podía entrar en estados de trance, comunicándose con fuerzas más allá de la comprensión humana. Su influencia creció no solo entre los campesinos, sino también entre la nobleza, quienes buscaban su consejo y bendiciones. Rasputin se convirtió en una figura central en la corte rusa, ganándose la confianza de la familia imperial y desempeñando un papel crucial en los eventos que seguirían. Sin embargo, su ascenso al poder no estuvo exento de controversias y enemigos, quienes veían en él una amenaza a la estabilidad del imperio. La vida de Rasputin, marcada por visiones y misterios, culminaría en un final trágico, pero su legado perduraría como uno de los personajes más enigmáticos de la historia rusa. Rasputin era una figura magnética,
Su mirada penetrante y su presencia imponente inspiraban asombro e inquietud en igual medida. Predicaba una doctrina de salvación a través del sufrimiento, instando a sus seguidores a arrepentirse de sus pecados y abrazar lo divino. Afirmaba poseer el poder de curar a los enfermos, a menudo a través de rituales que parecían poco ortodoxos e incluso extraños. Rezaba sobre los afligidos, los tocaba, les imponía las manos y susurraba oraciones. La gente juraba por sus métodos, alegando recuperaciones milagrosas. Su reputación como hombre santo, hacedor de milagros, se extendió. Sin embargo, Rasputín no era un hombre de fe simple. Abrazó una forma de espiritualidad más sensual y terrenal, creyendo que la verdadera iluminación se podía lograr confrontando e incluso complaciendo la tentación. Esta creencia se manifestó en un estilo de vida que contrastaba con sus declaraciones piadosas. Bebía mucho, se entregaba a la promiscuidad sexual y frecuentaba la compañía de aquellos que buscaban explotar su creciente influencia. Estas contradicciones solo parecían realzar su mística, añadiendo al aura de peligro e imprevisibilidad que se aferraba a él. A principios de siglo, la reputación de Rasputín había llegado a las jaulas doradas de San Petersburgo. Rusia estaba al borde del cambio, acosada por la agitación social, la agitación política y una creciente sensación de inquietud. Fue en este mundo de sombras y secretos que Rasputín, el místico siberiano, entraría, su llegada destinada a alterar el curso de la historia rusa. Rasputín se movía con facilidad entre la élite, ganándose la confianza de la familia imperial. Su influencia sobre el zar Nicolás II y la zarina Alexandra creció, especialmente cuando parecía tener la capacidad de aliviar la hemofilia del joven zarevich Alexei. La familia real veía en Rasputín a un salvador, un hombre enviado por Dios para proteger a su hijo y, por ende, al futuro de Rusia. Pero para muchos otros, Rasputín era una amenaza, un charlatán que manipulaba a la familia real para sus propios fines. Las tensiones crecieron, y la figura de Rasputín se convirtió en un símbolo de la decadencia y la corrupción que muchos veían en el régimen zarista. Su vida, llena de contradicciones y misterios, continuaría siendo un tema de fascinación y controversia, incluso después de su muerte. Rasputín, el monje loco, dejó una marca indeleble en la historia de Rusia, una figura que desafió a un imperio y cuyo legado perdura hasta hoy.